Buenas noches. Lo que estás a punto de escuchar nos lo envió alguien que todavía no entiende lo que le pasó. La verdad, cuando terminé de leerlo, tuve que revisarlo 2 veces. Esta historia ocurrió en carretera, en plena madrugada. Nos escribe Raúl, operador de tráiler, quien recorría rutas nocturnas entre San Luis Potosí y la frontera norte. Mira, yo no soy de esas personas que creen en cosas paranormales. Llevo más de 12 años manejando tráiler, y si algo aprendes en este trabajo es a no dejarte llevar por la mente cuando llevas horas sin dormir, porque la carretera te juega trucos. Esa noche, yo iba manejando un full cargado con cajas de autopartes. Salí de San Luis Potosí como a las 10:30 de la noche, con destino a Nuevo Laredo. Era una ruta que ya me sabía de memoria. Rectas largas, tramos solitarios, uno que otro parador abierto, y kilómetros donde no ves absolutamente nada más que oscuridad. El motor del tráiler zumbaba constante, ese sonido grave que después de horas se te mete en la cabeza. Llevaba la ventana apenas abierta, lo suficiente para que entrara aire frío. El tablero iluminado en verde, la radio encendida con señal intermitente, pura música vieja y estática. Como a la 1:30 de la madrugada, ya llevaba varias horas sin cruzarme con otro vehículo, ni uno. Eso es normal en ciertos tramos, pero igual, te empieza a incomodar. El cansancio también empezaba a pegar. Decidí parar en una gasolinera que sabía que estaba más adelante, pero cuando llegué, estaba completamente apagada. Ni luces, ni gente. Solo las bombas ahí, oscuras, y una lona moviéndose con el viento. Eso sí me sacó de onda. Normalmente siempre hay alguien, aunque sea un vélede. Pero bueno, seguí. Fue unos 20 minutos después cuando pasó lo primero raro. Vi a alguien, a la orilla de la carretera. Un hombre, parado, como si estuviera esperando aventón. No era tan extraño. Pasa. Gente que se queda varada o que intenta llegar a algún pueblo cercano. Pero algo, no sé, algo en cómo estaba parado me llamó la atención. No levantó la mano, no hizo señas. Solo estaba ahí, viendo hacia la carretera. Pasé de largo, pero en el retrovisor, lo seguí viendo. No se movió, no volteó, nada. Solo se quedó ahí, quieto. Sentí raro, pero no le di importancia. 5 minutos después, lo volví a ver, y ahí fue cuando algo no cuadró. Era el mismo hombre, misma ropa, camisa clara, pantalón oscuro, misma postura, parado en la orilla. Ahí fue cuando sí me entró una incomodidad fea, porque no había forma de que se hubiera movido tan rápido. No había caminos, no había brechas, nada, solo monte. Pensé que tal vez era otra persona, alguien similar. Eso me dije. Seguí manejando, pero ahora ya iba más atento. El sonido del motor ya no era relajante, ahora era como un ruido que me hacía sentir más alerta, como si todo estuviera demasiado silencioso. Y entonces, pasó otra vez, el mismo hombre, ahora un poco más adelante, exactamente igual. Ahí fue donde sentí ese frío en el pecho, ese que no tiene explicación, porque ya no era coincidencia, era imposible. Esta vez, cuando pasé junto a él, giró la cabeza y me vio. No levantó la mano, no pidió ayuda, solo me vio pasar. Te juro que sentí como si me atravesara la mirada. Miré el retrovisor y ya no estaba. No es que se hiciera pequeño a la distancia, simplemente desapareció. Ahí fue cuando pensé en detenerme. No sé por qué, tal vez por curiosidad o por estupidez. Pero unos kilómetros más adelante, orillé el tráiler. El motor seguía encendido, vibrando. Me quedé unos segundos ahí, con las manos en el volante, dudando, hasta que vi algo en el espejo lateral. Alguien caminando hacia mí. Era él, el mismo hombre. Venía desde atrás del tráiler, caminando despacio. Ahí debía arrancarme, pero no lo hice. Se acercó a la puerta del copiloto y tocó 2 veces, seco, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Bajé un poco el vidrio. ¿Todo bien?, le pregunté. No respondió de inmediato. Solo se quedó viéndome. De cerca, su cara no se veía bien. No porque estuviera oscuro, sino porque, no sé cómo explicarlo, como si no tuviera expresión, como si no reaccionara. ¿Va para algún lado?, le dije.
¿Me das un ride?, respondió al fin. Su voz era normal, demasiado normal. Eso me tranquilizó un poco. Le abrí la puerta, subió sin decir nada más. Y ahí empezó lo peor. Durante los primeros minutos, no habló. Se sentó derecho, viendo al frente. Yo intenté romper el silencio. ¿Se quedó sin carro o qué? Nada. ¿A dónde vas? Silencio. Pensé que no quería hablar, o que estaba cansado. Pero entonces dijo algo que hasta hoy no puedo sacarme de la cabeza. No deberías haberme visto, así, sin voltear, sin cambiar el tono. Sentí cómo se me tensó el cuerpo. ¿Cómo que no debería haberte visto? No respondió, y en ese momento, noté algo, el reflejo. Miré el espejo lateral derecho, y no lo vi, o sea, veía el asiento, la puerta, todo, menos a él. Volteé lentamente, ahí estaba, sentado, pero en el espejo, no. El corazón se me empezó a acelerar. Oye, le dije, ¿todo bien contigo? Entonces volteó, y ahora sí lo vi bien. Sus ojos no reflejaban luz. Era como ver algo vacío. Ya es muy tarde, dijo. Y en ese momento, la radio se apagó, el tablero parpadeó, y el motor empezó a fallar, como si algo lo estuviera ahogando. Intenté mantener el control, pero el tráiler empezó a perder fuerza. ¿Qué le hiciste?, le grité, sin pensar. No respondió, solo me seguía viendo. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, frío. No frío normal, ese frío que sientes cuando algo no está bien. Intenté encender las luces altas. No funcionaban. El camino adelante, completamente oscuro. Y entonces, lo peor, lo vi adelante, en medio de la carretera, el mismo hombre, parado, mirándome. Pero, eso no tenía sentido, porque el que estaba a mi lado, también era él. Frené de golpe, el tráiler rechinó, las llantas vibraron, y cuando levanté la mirada, ya no había nadie en la carretera. Volteé al copiloto, vacío, la puerta, cerrada, el asiento, hundido, como si alguien hubiera estado ahí hace un segundo. El motor volvió a la normalidad. La radio regresó, con pura estática. Me quedé ahí, respirando rápido, sin entender nada. Miré el espejo otra vez, y ahí, atrás del tráiler, lo vi por última vez, parado, inmóvil, como al inicio. No se movía, no se acercaba, solo estaba ahí, y poco a poco, se fue perdiendo en la oscuridad. Arranqué. No me detuve hasta llegar a la siguiente caseta. No le conté a nadie esa noche, ni a otros operadores, ni a la empresa. Pero desde entonces, hay algo que cambió, porque en algunos tramos, cuando voy solo, siento que no estoy solo. A veces, al mirar el espejo, creo verlo otra vez, parado, esperando. Y lo peor, es que ahora sé, que si lo ves una vez, ya no te deja de seguir. Después de escuchar esto, ¿tú te detendrías en medio de la carretera? Antes de empezar, quiero leerles un relato que nos mandó un amigo que trabaja de noche. Lo leí una vez, y no me dejó dormir tranquilo, porque no solo es lo que pasó, sino lo que vino después. Esta vez nos escribe Alejandro, conductor de tráiler que recorre rutas nocturnas entre Veracruz y Puebla. No sé exactamente en qué momento empezó todo, pero sí sé que desde esa noche, manejar ya no volvió a ser lo mismo para mí. Yo llevo años en esto, rutas largas, noches sin dormir, café cargado y el mismo paisaje que se repite una y otra vez. Carretera, cerros, curvas, oscuridad, a veces lluvia, a veces neblina, pero siempre ese silencio pesado que se mete en la cabina cuando pasan las horas. Esa noche salí de Veracruz cerca de las 11:40. Iba cargado con cajas de mercancía electrónica, destino Puebla, una ruta que ya me sabía bien, pero que tenía un tramo que nunca me gustó, una zona de curvas en medio de la sierra donde casi no hay señal, y mucho menos gente. El aire estaba frío, más de lo normal. Desde que salí, sentía el ambiente raro, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía decir qué. La radio apenas agarraba señal. Puras estaciones que entraban y salían con estática. El motor del tráiler sonaba parejo, constante, pero había momentos en los que ese sonido se sentía demasiado fuerte, como si estuviera cubriendo algo más. Pasada la 1 de la mañana,
Entré en ese tramo de curvas. La neblina empezó a aparecer poco a poco, primero ligera, luego más densa. Las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Todo lo demás era blanco, espeso. Bajé la velocidad. No era momento de confiarse. Fue en una de esas curvas cerradas donde la vi, una mujer, parada justo a la orilla del camino, vestida completamente de blanco. No estaba haciendo señas, no se movía, solo estaba ahí, viendo hacia la carretera. Mi primer pensamiento fue que alguien la había dejado ahí. Tal vez un carro, tal vez un accidente, no sé. Frené un poco, dudé. En este trabajo te dicen que no te detengas, que no confíes, pero verla así, sola, en medio de la nada, no se sentía correcto dejarla. Me acerqué despacio. Cuando estuve a su altura, giró la cabeza y me vio. No levantó la mano, no habló, pero había algo en su mirada, algo que no sé explicar, como si ya supiera que me iba a detener. Orillé el tráiler, abrí la puerta del copiloto. ¿Todo bien?, le pregunté. No respondió de inmediato, solo se acercó, subió y se sentó. No dijo gracias, no dijo nada. Cerré la puerta y retomé el camino. ¿A dónde vas?, pregunté. Silencio. ¿Te pasó algo? Nada. Pensé que estaba en shock. Eso puede pasar. Accidentes, sustos, la gente se queda en blanco. Pero entonces noté algo. No hacía ningún sonido, ni respiración, ni movimiento, nada. Volteé discretamente. Estaba sentada, completamente inmóvil, mirando al frente. Oye, insistí, si necesitas ayuda, puedo. No debiste parar. Su voz me cortó. Fue baja, pero clara, y completamente fuera de lugar. Sentí como se me erizó la piel. ¿Por qué dices eso?, no respondió. Seguía viendo al frente. La neblina afuera se volvió más espesa. La carretera desaparecía por momentos. Y dentro de la cabina, el aire empezó a sentirse raro, pesado, como si faltara oxígeno. Intenté abrir un poco más la ventana. No funcionó. Estaba atorada. ¿Te sientes bien?, le pregunté, ya incómodo. Entonces, algo que hasta hoy no puedo explicar. El vidrio del copiloto empezó a empañarse, pero no por el frío, por dentro. Y en ese vapor se empezó a formar algo, letras. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no, se estaban escribiendo solas, lentamente, como si alguien pasara un dedo invisible. No mires atrás. Así, claro, perfecto. Sentí que el estómago se me cayó. ¿Estás haciendo eso?, le pregunté. No respondió, pero entonces sonrió. Y no fue una sonrisa normal, fue demasiado abierta, demasiado rígida, como si no le perteneciera. Mi corazón empezó a latir fuerte. Quise mirar el espejo, pero recordé lo que decía el vidrio. No mires atrás. No lo hice. Seguí manejando. Las manos me sudaban. El volante se sentía pesado. ¿Qué eres?, pregunté, casi en un susurro. Entonces, habló otra vez. Ya lo hiciste. ¿Qué cosa? Ya me subiste. En ese momento, la radio se encendió sola, pero no con música, con voces. Muchas voces, susurrando. No entendía qué decían. Era como escuchar gente hablando bajo el agua. Intenté apagarla. No respondía. Apágalo, dijo ella, pero no como una orden, como si fuera una advertencia. Entonces lo escuché. Golpes, desde atrás del tráiler, como si alguien estuviera golpeando las puertas. 1, 2, 3, fuertes, metálicos. Sentí que la sangre se me heló. ¿Traes gente ahí?, pregunté, nervioso. No, respondió ella, y luego agregó, pero ya vienen. Ahí fue donde todo se salió de control. El tráiler empezó a perder velocidad otra vez. El motor fallaba, las luces parpadeaban, y la neblina se volvió completamente negra. Ya no era blanca, era oscura, densa, como humo. Frené, no porque quisiera, sino porque el tráiler simplemente dejó de avanzar. Todo quedó en silencio. La radio se apagó, el motor murió, y entonces lo escuché. Respiración, pero no la de ella. Venía de atrás, del remolque, lenta, pesada, arrastrada. Sentí que algo estaba ahí, esperando. No voltees, dijo ella, pero esta vez, su voz ya no era normal, era más grave, más profunda.
como si hubiera alguien más hablando al mismo tiempo. No le hice caso, no pude. Miré el espejo, y lo vi, algo, moviéndose dentro del remolque. No tenía forma clara. Era como una sombra, pero demasiado grande, demasiado viva. Me giré hacia ella. ¿Qué es eso? Y entonces, ya no era la misma. Su cara, no era su cara. Era como si se estuviera deshaciendo, como si hubiera varias caras superpuestas, todas mirando, todas sonriendo. Eso, dijo, es lo que te llevas ahora. Intenté abrir la puerta, no se abría. Intenté encender el motor, nada. Y entonces, la puerta del remolque se abrió sola. El sonido del metal reventando el seguro resonó en toda la carretera, y la respiración ya no estaba atrás, estaba afuera, cerca, demasiado cerca. Ella me miró, gracias por detenerte, y desapareció, así, sin más. La puerta del copiloto se abrió de golpe, el aire frío entró, y el motor volvió a encenderse. Las luces regresaron, la neblina volvió a ser normal. Miré el espejo, el remolque estaba cerrado, no había nada, nada. Arranqué, no me detuve, no miré atrás otra vez, pero desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, hay momentos en los que el tráiler se siente más pesado, como si llevara algo más, y a veces, cuando voy completamente solo, escucho respiración, desde atrás, y golpes, suaves, como si algo quisiera salir. Yo no sé tú, pero yo no volvería a detenerme en esa curva. Hoy les traigo un testimonio que nos llegó hace poco, y todo ocurrió en una sola noche. No es una historia común, porque hay detalles que simplemente no deberían ser posibles. Y lo más inquietante es que hay registros de lo que pasó. Esta vez nos escribe Javier, conductor de tráiler que cubre rutas nocturnas entre Querétaro y Monterrey. No sé ni cómo empezar esto, porque cada vez que lo cuento, siento que algo no encaja, como si hubiera partes que mi cabeza no quiere recordar. Yo manejo de noche desde hace años. Es más tranquilo, menos tráfico, menos estrés, pero también es cuando la mente empieza a jugarte chuaco. Esa noche salí de Querétaro como a las 12:10 de la madrugada. Iba con carga ligera, nada fuera de lo normal. El clima estaba raro, no hacía frío, pero el aire se sentía pesado, como húmedo. La autopista estaba casi vacía, solo uno que otro carro a lo lejos, y luego nada. Puro asfalto negro extendiéndose frente a mí, iluminado por las luces del tráiler. El sonido del motor era constante, como siempre. Ese zumbido grave que te acompaña durante horas. La radio apenas agarraba señal, puro ruido blanco y fragmentos de canciones. Todo normal, hasta que vi las luces. Al principio pensé que era un vehículo detenido. Luces intermitentes, a la orilla de la autopista. Eso pasa seguido. Gente que se queda sin gasolina, fallas mecánicas, nada fuera de lo común. Pero conforme me acerqué, algo no cuadraba. El vehículo estaba ahí, pero no había nadie alrededor. Ni conductor, ni señales, nada. Solo el carro con las luces prendidas. Bajé la velocidad, y fue cuando lo vi. Un hombre, parado detrás del vehículo, completamente inmóvil, mirando hacia la carretera. No hacía señas, no pedía ayuda, solo estaba ahí. Me acerqué más. Las luces del tráiler lo iluminaron por completo, y sentí algo raro, no miedo, pero sí incomodidad. Ese tipo de sensación que te dice que algo no está bien, aunque no sepas por qué. Pasé de largo, no me detuve, pero en el retrovisor lo seguí viendo, y lo raro es que no se movía, ni siquiera cuando el aire del tráiler debió haberle pegado. Nada. 5 minutos después, lo volví a ver, y ahí fue cuando supe que algo estaba mal. Era el mismo hombre, misma ropa, misma postura, pero ahora estaba más adelante. Eso no tenía sentido. No había forma de que me hubiera alcanzado. No había vehículos. No había caminos alternos. Solo la autopista. Sentí como el estómago se me apretó. No te sugestiones, me dije, seguro es otra persona. Pero no lo era. Lo supe en cuanto me acerqué. Era él. Exactamente igual. Esta vez, levantó la mano, muy despacio, como si el movimiento le costara, y algo en mí, no sé por qué, decidió detenerse, tal vez por rutina, tal vez por impulso,
tal vez porque ya era demasiado raro para ignorarlo. Orillé el tráiler. El motor vibraba bajo mis pies. Las luces iluminaban el asfalto vacío. El hombre se acercó. Caminaba lento, demasiado lento, como si cada paso estuviera medido. Subió sin decir nada. Se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado. ¿Todo bien?, pregunté. No respondió. ¿Te quedaste varado? Nada. Solo miraba al frente. Sus manos estaban sobre sus piernas, inmóviles, como si fueran de alguien más. ¿A dónde vas?, insistí. Entonces habló. Ya ibas a pasar otra vez. Su voz era rara. No era grave ni aguda. Era plana, sin emoción. ¿Cómo que otra vez? No respondió. Encendí la marcha. El tráiler avanzó, pero algo había cambiado. El aire dentro de la cabina se sentía más frío. No frío normal, frío pesado, como si se pegara a la piel. Miré de reojo y noté algo que me hizo tensarme. Su ropa estaba húmeda, pero no como por lluvia. Era más oscura, como si estuviera mojada, pero seca al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Oye, ¿te pasó algo? Entonces giró la cabeza y me vio. Sus ojos no parpadeaban. ¿Ya te dijeron? ¿Qué cosa? Que ya no debería estar aquí. Sentí un escalofrío. No entiendo. Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta, forzada, como si apenas recordara cómo hacerlo. ¿Traes radio?, preguntó de pronto. Sí, pon noticias. No quería hacerlo. No sé por qué, pero sentía que no debía. Aún así, giré la perilla. La señal entró con estática. Y luego, una voz. Continúa la búsqueda del conductor reportado como desaparecido hace 2 días en este mismo tramo de la autopista. Sentí que el corazón me dio un golpe. Se presume que el vehículo fue encontrado abandonado, sin rastros del conductor. Miré al pasajero. Seguía viendo al frente. Familiares han identificado al hombre como. La señal se cortó. Puro ruido. Apagué la radio. El silencio volvió. ¿Ese eres tú?, pregunté, con la voz seca. No respondió, pero su sonrisa se hizo más grande. Y entonces dijo, no me encontraron todo. Sentí que algo se me subía por la espalda. Como que no, solo el carro. El volante se me empezó a resbalar de las manos. ¿Qué quieres decir? Y entonces, lo vi, en el espejo, pero no como antes. Esta vez, no estaba solo, había algo más. En el asiento trasero, una sombra, sentada, mirándonos. Volteé rápido, no había nada. Volví al espejo, ahí estaba. No voltees, dijo el hombre, si volteas, se queda. Sentí que el aire se me atoró. ¿Qué es eso? Lo que quedó. El tráiler empezó a perder velocidad. El motor fallaba. Las luces parpadeaban. No, 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 murmuré, intentando mantener el control. Ya es tarde, dijo. ¿Para qué? Para bajarme. El frío dentro de la cabina se volvió insoportable. El vidrio comenzó a empañarse, y en él empezaron a aparecer marcas, como manos, desde adentro, pero no nuestras, muchas, demasiadas. ¿Las ves?, preguntó. No respondí, no podía. Ellos sí me vieron. El motor se apagó, el tráiler se detuvo, todo en silencio, y entonces, lo escuché, golpes, desde atrás, desde la carga, fuertes, desesperados, como si alguien, o algo, quisiera salir. No abras, dijo el hombre, no voy a abrir, no tú. En ese momento, las puertas del remolque se abrieron solas. El sonido fue brutal, metal contra metal, y algo cayó, pesado, arrastrándose. Me quedé paralizado. El hombre se desabrochó el cinturón. Gracias por traerme. Yo no te traje a ningún lado. Claro que sí. Abrió la puerta, pero antes de bajar, se inclinó hacia mí y susurró. Ahora ya sabes dónde estoy. Se bajó, cerró la puerta y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí, sin moverme, sin respirar. Después de unos segundos, el motor volvió a encenderse. Las luces regresaron y todo parecía normal. Bajé del tráiler, con miedo, con las piernas temblando. Fui hacia la parte trasera. Las puertas estaban cerradas, selladas, como si nunca se hubieran abierto. No había nada, nada. Regresé a la cabina, arranqué, y no me detuve hasta llegar a la siguiente caseta.
No le conté a nadie, hasta ahora, pero desde esa noche, cada vez que manejo solo, evito mirar el espejo, porque a veces, en el reflejo, veo a alguien sentado atrás, esperando, y lo peor, es que no sé si alguna vez se bajó. Después de escuchar esto, ¿tú recogerías a alguien en la autopista a esa hora? Hay historias que llegan al canal que simplemente no deberían existir, y esta es una de ellas. Cuando terminé de leerla, me quedé en silencio varios minutos, porque lo que ocurrió esa noche no solo es imposible, es inquietantemente personal. Esta vez nos escribe Luis, conductor de tráiler que recorre rutas nocturnas entre la Ciudad de México y Guadalajara. No soy alguien que se asuste fácil. He manejado de todo: lluvia, niebla, carreteras vacías, zonas peligrosas, incluso asaltos. Pero lo que me pasó esa noche no se compara con nada. Y lo peor es que no terminó ahí. Salí de la Ciudad de México como a las 11:20 de la noche. Iba con carga sellada, cajas de medicamento, todo en regla. Ruta directa a Guadalajara. Era una de esas noches en las que todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. El tráfico se fue acabando conforme salí de la ciudad. Las luces quedaron atrás y la carretera se volvió una línea oscura, larga, sin fin. El motor del tráiler sonaba parejo, grave. Ese sonido constante que después de un rato ya ni notas. Llevaba la radio encendida, pero apenas agarraba señal. Puras interferencias, voces cortadas, música que entraba y salía. Nada fuera de lo normal, o eso pensé. Pasada la medianoche, ya iba completamente solo. Ni un carro adelante, ni uno atrás. Solo yo, el tráiler y la carretera. Fue entonces cuando sonó mi celular. Eso ya era raro. A esa hora nadie me llama. Miré la pantalla. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, silencio. Pensé que era una broma o una llamada equivocada. Bueno, repetí. Y entonces, lo escuché. El motor. Pero no el mío. Era el sonido de un motor de tráiler, igual al mío, encendido, vibrando. Del otro lado de la llamada, fruncí el ceño. ¿Quién habla? Nada. Solo el sonido del motor. Oye, si es broma. Entonces, una voz. Mi voz. Luis. Sentí que el pecho se me apretó. ¿Quién eres? Soy yo. Mi misma voz. Mismo tono. Misma forma de hablar. ¡Qué chingados! No voltees, dijo. El volante se me tensó entre las manos. ¿Qué? No voltees hacia atrás. El corazón empezó a latirme fuerte. ¿Dónde estás? En el tráiler. Sentí un frío en todo el cuerpo. ¿Cómo que en el tráiler? Atrás. Colgué. De inmediato. No quise seguir escuchando. No podía ser real. Era una broma. Tenía que serlo. Pero algo no me dejaba tranquilo. Miré el espejo. Solo oscuridad. Nada más. Seguí manejando, intentando ignorarlo. Pero entonces, sonó otra vez, el mismo número. No quería contestar, pero lo hice. ¿Qué quieres? Te dije que no voltearas. Mi voz. Otra vez. ¿Quién eres? Ya te dije. No eres yo. Silencio. Y luego, todavía no. Sentí que la piel se me erizó. ¿Qué significa eso? ¿Qué si volteas? Vas a entender. El tráiler empezó a vibrar más de lo normal, como si algo se moviera atrás. ¿Traes algo suelto? Preguntó la voz. No. Entonces no debería sonar así. Y en ese momento, lo escuché. Un golpe, desde el remolque, fuerte, seco. Me quedé helado. Otro golpe, y otro. ¿Lo oyes? Dijo la voz. No respondí. No podía. Ya despertó. Se me cerró la garganta. ¿Qué cosa? El que está contigo. Colgué otra vez. El corazón me latía en los oídos. Intenté concentrarme en la carretera, pero los golpes seguían, irregulares, como si algo se moviera dentro. No podía ser. La carga estaba sellada, revisada. No había forma. El celular volvió a sonar. Lo ignoré, pero seguía sonando, una y otra vez, hasta que, contesté. ¿Qué quieres? Ya casi llegas. ¿A dónde? A donde yo estoy. Cállate. Si quieres que pare, tienes que hacer algo. Tragué saliva. ¿Qué? Oríllate. Ni madres. Si no lo haces, va a salir. Miré el espejo. Oscuridad. Pero, por un segundo, creí ver algo. Un movimiento. No estás viendo bien, dijo la voz. ¿Cómo sabes?
Porque yo sí veo. Se me heló la sangre. ¿Dónde estás? Ya te dije, atrás. Los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos, como si algo estuviera desesperado. El tráiler empezó a perder estabilidad. Ya, grité, ¿qué quieres? Que abras. Estás loco, no yo, tú. Silencio. Y luego, porque tú fuiste el que me dejó ahí, el mundo se me vino encima. ¿Qué? No te acuerdas, pero va a pasar. Sentí que me faltaba el aire. ¿De qué hablas? De mí. La llamada se cortó. El tráiler empezó a fallar. El motor perdió fuerza. Las luces parpadearon. Y entonces, todo se apagó. Quedé en medio de la carretera, a oscuras, en silencio. Excepto por una cosa, respiración. Desde atrás, lenta, pesada, arrastrada. Me quedé congelado. El celular vibró. Un mensaje. Lo abrí. Era un audio. Lo reproduje. Era yo, respirando. Pero no como ahora. Era desesperado, asustado. Si estás escuchando esto, no abras. Por favor, no abras. El audio se cortó con un golpe, fuerte, metálico. Y luego, silencio. Las luces del tráiler parpadearon y se encendieron. El motor volvió, como si nada. Los golpes se detuvieron. La respiración desapareció. Me quedé inmóvil, sin entender nada. El celular volvió a sonar. Contesté. ¿Qué hiciste? Preguntó la voz. Nada. Entonces, ya salió. Sentí que el corazón se me detenía, que ya no está atrás. El aire dentro de la cabina se volvió frío, muy frío. ¿Dónde está? Silencio. Y luego, contigo. En ese momento, sentí algo. En el asiento de atrás, el cuello crujió, como si alguien se sentara. No volteé, no pude. ¿Lo sientes? Dijo la voz. Mis manos temblaban. No, mientes. El aire se volvió más pesado, más denso. No lo veas. ¿Por qué? Porque si lo ves, vas a recordar. ¿Recordar qué? Cómo me dejaste morir. La llamada se cortó, y entonces, sentí aliento, cerca de mi oído, frío, lento. Por fin, esa voz, no era la mía, no era humana, no era nada que pudiera explicar. Apreté los ojos, con fuerza, no quería voltear, no debía. Pero entonces, algo tocó mi hombro, lento, pesado, como una mano, y ahí, ya no pude más. Volteé, no había nadie, el asiento, vacío, el aire, quieto, el sonido del motor, normal, todo, normal, pero algo había cambiado, lo supe, porque en el espejo, ya no estaba solo, había alguien atrás, sentado, mirándome, con mi cara, pero no era yo, y sonreía, arranqué. No me detuve, no miré otra vez, pero desde esa noche, cada vez que manejo, mi celular suena, a la misma hora, con el mismo número, y cuando contesto, solo escucho mi voz, repitiendo lo mismo. No abras, no voltees, no lo dejes subir, porque ahora entiendo algo, algo que no quiero aceptar. Esa noche, no recogí a nadie, no abrí el remolque, no hice nada, pero aún así, algo subió conmigo. Y lo peor, es que no sé, en qué momento, va a ocupar mi lugar. Después de escuchar esto, dime algo. Si recibieras una llamada de ti mismo, ¿le harías caso?